Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Querido Padre, al abrir tu palabra deseamos nuevamente que tú nos hables, que dejes este mensaje en cada corazón para que al enfrentar las luchas diarias lo hagamos con la confianza plena de que estás a nuestro lado. Lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, el texto con el que vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy está en Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entre las distintas clases de profecías existe una clasificación que se llaman profecías apocalípticas. Estas tienen que ver básicamente con la predicción del futuro. De hecho, si ustedes vieron, el texto justamente menciona este elemento distintivo en el libro de Apocalipsis. Dice las cosas que deben suceder pronto. Los profetas en la antigüedad no solamente recibían la revelación de las cosas que debían suceder en el futuro, también se les revelaba lo que había ocurrido en el pasado, porque la profecía tiene tres dimensiones básicas en el tiempo: en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Génesis 2:7, que Moisés narra el momento cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuando uno lee, da la impresión que Moisés estaba viendo ese momento. Pero evidentemente Moisés no estaba presente en el momento de la creación del hombre. A Moisés, por el Espíritu, se le reveló lo que Dios había hecho durante la primera semana de la creación. Y con ello, entonces el profeta recibió una revelación con relación al pasado. Esa es la dimensión del pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando David pecó y en aquella ocasión que se suponía que nadie más conocía su pecado, apareció el profeta Natán? Y el profeta Natán, a través de una historia de un hombre abusivo que teniendo muchas ovejas, fue con un hombre que tenía una sola oveja y se la quitó para poder darle de comer a un visitante. Este era un acto de injusticia, al que David dijo que este hombre merecía la muerte por haber abusado de este pobre hombre, quitándole la única oveja que tenía y teniendo él tantas ovejas. Entonces el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre, porque pudiéndote casar o pudiendo tener cualquier otra mujer, le quitaste la única mujer que Urías tenía. Allí lo que el profeta Natán recibió fue una revelación de lo que estaba ocurriendo en el presente. Descorrió el velo, dejó a David al descubierto. El Salmo 51 dice que David confesó su pecado. Hagan de cuenta que David agachó la cabeza, reconoció y dijo: sí, he pecado, he pecado. Entonces, amigos, la profecía no solamente tiene la capacidad de revelarle al profeta las cosas que deben suceder, también le revela las cosas que ocurrieron en el pasado a fin de entender mucho de lo que está ocurriendo en el presente. Pero además, la profecía no solo es para conocer el pasado y el futuro, la profecía también es para nuestro diario vivir. Pero esta ocasión, en el mensaje de hoy, yo quiero presentarles un dato importante, el por qué Dios nos revela las cosas que deben suceder. Algunas personas se atreven a pensar que tendríamos paz si mejor ignoráramos lo que Apocalipsis dice, porque yo no puedo negarles que efectivamente
Apocalipsis contiene narraciones dramáticas que de solo leerlas, si uno no tiene la información completa, uno puede vivir con psicosis, con miedo constantemente. Un ejemplo de esto está en el sexto sello de Apocalipsis 6, donde cuando empiezan los desastres naturales descritos en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La conmoción de los elementos, amigos, sacuden literalmente a nuestro planeta, haciendo que islas y montes desaparezcan de su lugar. Y la reacción de la humanidad frente a esta conmoción de los elementos está claramente descrita en el versículo 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. ¿Por qué se escondían? El temor se ha apoderado de ellos. Ahora noten, este es un ejemplo de las cosas que deben suceder. Estaba hablando en el futuro. Y decía, hay personas que dicen, preferimos no saber lo que Apocalipsis dice porque entonces si las conocemos nos atormentamos. La pregunta sigue en el aire. ¿Para qué nos revela Dios las cosas que deben suceder? Nos atormenta, nos asusta y muchas personas utilizan las profecías para asustar, para someter a las personas, a la sociedad. Sin embargo, estimados, cuando el Señor Jesús estaba todavía con sus discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. La razón por la que nos dice las cosas antes de que ocurran es para transmitirnos la seguridad de que si hay alguien que tiene el control de lo que ocurre, es Dios. Y te da evidencias al predecirte lo que ha de pasar, para que al ver el cumplimiento de lo que Él dijo, tú puedas confirmar que en verdad el que te habló sabe lo que está diciendo y tiene el control de lo que ocurre. Por segunda ocasión vuelve a mencionar el mismo pensamiento. Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ven ustedes, lejos de provocar psicosis, el saber las cosas que deben suceder, amigos, nos puede producir fe, como el Señor Jesús lo dijo en estos dos versículos. Les digo estas cosas antes de que ocurran, para que cuando estas cosas ocurran, ustedes sepan, dice, crean que yo tengo la razón, que yo tengo el control, que yo sé lo que ha de ocurrir. Esa es la seguridad. Y créanme, amigos, en la vida diaria, cuando vamos a un médico, por ejemplo, nada nos da más seguridad que saber que el médico tiene experiencia, que el médico nos lo recomendaron porque otras personas ya tuvieron una experiencia positiva con él. Y uno se pone en las manos de este médico porque sabe que él conoce su ramo. El Señor Jesús lo hace. Ya desde la antigüedad, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, amigos, ya nos reveló por qué Dios nos dice las cosas que deben suceder. No solamente es para que al ver el cumplimiento de las cosas creamos, sino que al ver el cumplimiento de las cosas, amigos, tomemos una decisión de ponernos en paz con Dios. Mire lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En uno de los mensajes anteriores vimos que el juicio que vino sobre Belsasar evidentemente no vino sin advertencia, sino todo lo contrario. Además de él, conocer la historia del rey Nabucodonosor, quien fue reprendido, y viene su historia en Daniel capítulo 4. El rey Nabucodonosor fue reprendido y su historia
fue una exhortación para ahora el último rey de Babilonia, Belsasar, pero este endureció su corazón. Y no solo eso, desafió a Dios. ¿Se acuerdan cuando usó los vasos sagrados destinados para un uso sagrado exclusivamente por hombres consagrados a ese servicio? Sin embargo, el rey Belsasar, con mucha soberbia, tomó esos vasos y en presencia de sus príncipes, las esposas y las concubinas de estos, adoró a sus dioses con esos vasos sagrados. Con ello, amigos, lo que estaba haciendo es derramando la copa de la ira, porque la paciencia, la misericordia tiene un límite. Así que, amigos, a la luz de las Escrituras, Dios nos ha revelado las cosas no para asustarnos, no para amedrentarnos, sino para que al ver el cumplimiento de las mismas, sepamos que si hay alguien que tiene el control de lo que ocurre, es Dios. Pero además, para que nos preparemos y nos pongamos en armonía con Él. Inclinemos el rostro. Querido Padre, ahora nos comprometemos a hacer de tu palabra un pan de cada día, una guía diaria, a fin de que cuando venga el cumplimiento de los eventos, no lo veamos como una evidencia de que te olvidaste, sino de que nuestra redención está cerca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. No mi padre ni mi madre, solo yo, Señor, el que necesita orar. No mi hermano ni mi hermana, solo yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. El que necesita orar. Hola amigos, es un placer nuevamente encontrarme con ustedes en esta nueva serie que va a tratar sobre la importancia de consumir semillas. Las semillas son una fábrica en donde se encuentran nutrientes concentrados para dar lugar al crecimiento de una nueva planta que en ocasiones puede llegar a ser un inmenso árbol. Las semillas son consideradas fuentes de vida, no solamente porque dan lugar al crecimiento de una planta, sino porque nos aporta nutrientes en estado activo, y mucho más cuando están en forma de brotes. Varios alimentos de los que consumimos habitualmente son semillas: las legumbres, los cereales, las oleaginosas y las semillas propiamente dichas. En estas pláticas trataremos las semillas solamente, ya que algunas variedades comestibles que no son de uso común y que son muy beneficiosas para la salud. Queremos conocer sus propiedades. Por ejemplo, vamos a empezar con una semilla que se llama amaranto. El amaranto, esta semilla tiene propiedades particulares que, aún no siendo gramíneas, se pueden conservar por tiempo prolongado sin que pierdan sus propiedades. Una de sus principales propiedades es que revienta en condiciones muy calientes y se convierte en una palomita o pop, con muy poco contenido nutritivo, con de 15 a 18% de proteína y presencia de lisina y metionina, pero es alta en fibra, calcio, hierro y vitamina A y C. Además, es una planta muy adaptable a condiciones de crecimiento muy limitadas en agua y nutrientes minerales. Resiste mucho al calor, por ejemplo, extremo. Ha sido considerada esta semilla por la Organización Mundial de la Salud como uno de los alimentos recomendados para el futuro, y la NASA lo incluye como un alimento para un futuro lejano. Luego nos encontramos con el algarroba o la algarroba,
que es ya saben que es de un árbol grande, es de una vaina alargada y cuando está madura o ya dispuesta para la consumición es negra. Bueno, pues la composición de la harina de algarroba se destaca la presencia de ella entre un 40 y un 50% de azúcares naturales. Tiene fructosa, glucosa, sacarosa. Fíjense, interesante porque la algarroba, muchas personas que no les sienta bien el chocolate o no quieren consumir chocolate, es el perfecto para sustituirlo. Bueno, pues la fructosa, glucosa y sacarosa que contiene hacen innecesaria la adición de azúcar refinado que requiere el cacao. Entonces tiene un 5% además de proteínas y muchos minerales. Fíjense, tiene hierro, calcio, el calcio por ejemplo 6 veces más que el cacao. Tiene magnesio, zinc, silicio y fósforo, destacándose su gran contenido de potasio y bajo contenido de sodio. Tiene 7 veces menos sodio que el cacao, lo cual contribuye a equilibrar la dieta occidental tan rica en sodio. A nivel de vitaminas tiene gran presencia de vitamina A, B1, B2 y vitamina D. Además, no posee gluten, por lo cual es apto para las personas celíacas. Un aspecto importante de la composición de la algarroba es su riqueza cualitativa en fibras. Tiene pectina, lignina, que aporta beneficios, tiene beneficios efectos a la flora intestinal, disminuyendo las bacterias e incrementando la flora de lactobacilos. La pectina, conocida como espesante, tiene otras propiedades también importantes o muy importantes. Es laxante, coagulante, bactericida, preventiva del cáncer, reduce el colesterol, ayuda a la formación de las membranas celulares, elimina metales pesados y sustancias radioactivas del organismo y protege la mucosa intestinal. Hay recientes estudios que demuestran la gran efectividad de la harina de algarroba contra las úlceras, diarreas infantiles e infecciones intestinales. Sus fibras cumplen además un triple efecto. Convierten el líquido en gel coloidal que distienden las paredes intestinales y estimulan un correctivo peristaltismo que elimina las contracciones dolorosas. Otro componente importante de la algarroba es el tanino, antes considerado producto tóxico y hoy revalorizado dentro del grupo de los polifenoles como antioxidantes y potentes protectores. Como efecto, evitan la formación de las cancerígenas nitrosaminas, refuerzan los capilares, son antiinflamatorios y antirreumáticos y benéficos para el corazón y los riñones. Y volviendo a la comparación con el cacao, podemos advertir que la algarroba no posee cafeína, ni teobromina, ni tiramina, ni ácido oxálico, ni exceso de grasas, ni tanto sodio, ni requiere de tantos aditivos para su consumo. Es por ello que indicábamos que es un sustituto perfecto para el chocolate y tiene buen sabor y las ventajas de que no hay tanta restricción. Vamos a hablarles de una semilla muy interesante también que se llama linaza o lino o flaxseed, según el lugar del mundo donde nos encontremos, y vamos a ver los beneficios tan interesantes de esta semilla para la salud. Informes científicos recientes demuestran que las semillas de lino en la dieta pueden tener una influencia positiva sobre los niveles de colesterol, la digestión, el cáncer y las enfermedades del corazón. Los siguientes son algunos ejemplos de propiedades de las semillas de flaxseed o de linaza. Estas semillas contienen una gran cantidad de mucílago y pectina que le confieren propiedades emolientes y laxantes, además de sales minerales y lípidos de elevado valor biológico, ácidos grasos esenciales insaturados. Estas son sus indicaciones y aplicaciones. Decíamos antes que es una semilla que si ustedes la ponen en agua, por ejemplo, notarán que se convierte como si fuera una clara de huevo. Y les digo ese ejemplo porque hay personas que a lo mejor no les sienta bien en su dieta comer huevos o no quieren,
y entonces la semilla de lino le sustituye perfectamente al efecto, o sea, al huevo para hacer ciertas recetas de cocina en las que necesitaríamos algo que amalgame, que mezcle bien los alimentos. Bueno, pues en el estreñimiento crónico la semilla de lino o de linaza es muy apropiada porque lubrica el conducto digestivo haciendo que las heces sean más blandas. Además, al mismo tiempo, regenera la flora intestinal, regulando los procesos de putrefacción y fermentación. Su efecto resulta muy evidente, pues en caso de descomposición intestinal, las heces pierden su olor pútrido. Por ejemplo, personas que tengan problemas de gastritis o duodenitis y úlcera gastrointestinal, pues las semillas estas presentan una acción antiinflamatoria y emoliente que favorece la regeneración de la mucosa digestiva dañada. Se recomienda tomar semillas de linaza en decocción como complemento asociadas al tratamiento específico de estos procesos. En las inflamaciones de las vías respiratorias y de las vías urinarias, bronquitis y cistitis, especialmente por su efecto emoliente y suavizante sobre las mucosas, es muy apropiada. También se está ganando méritos o propaganda, publicidad muy interesante respecto a la prevención del cáncer. Se dice que las semillas de lino pueden prevenir el cáncer debido a los ligamentos que dan soporte al sistema hormonal femenino y al ácido graso alfa-linoleico que contienen. Es alto en omega 3, muy interesante porque en la alimentación, en la dieta es interesante y añadir los omega y, por ejemplo, la linaza o las flaxseed contienen este omega. Más del 70% de la grasa de las semillas de lino es poliinsaturada. Una de las características únicas de la grasa poliinsaturada de las semillas de lino es la alta proporción de ácido alfa-linoleico, un ácido graso omega 3, en relación al ácido linoleico, un ácido graso omega 6. Expertos en nutrición consideran esenciales a estos dos ácidos grasos, debido a que el cuerpo no puede producirlos de cualquier otra sustancia. Las grasas esenciales deben comerse como parte de la dieta. Así que esperamos que nos sigan en el siguiente programa, en el cual vamos a seguir hablando de estas semillas tan interesantes y tan buenas para nuestra dieta. Muchas gracias. Gracias, amigos, por su atención a este programa. En pantalla aparecen los capítulos de la Biblia para la lectura de hoy. Felicito a los que siguen el plan de terminar de leer la Biblia en un año. Espero que pasen un feliz fin de semana y no se olviden de congregarse para adorar a Dios. Les invito para que nos acompañen la próxima semana al iniciar nuestro día con el programa Buenos Días, Señor Jesús. Que Dios les bendiga.